Muy bien, hermanos, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer la porción que vamos a estudiar, que vamos a compartir, en la que vamos a meditar en esta tarde. Y vamos a orar al Señor pidiendo que Él bendiga la exposición de su palabra. Hechos capítulo 9, versículo 12 en adelante. Dice la Escritura: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por permitirnos reunirnos y por abrir las Escrituras. Señor, estamos gozosos de poder leer tu palabra como iglesia, de poder ponerle sentido, entenderla y poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Queremos pedirte tu bendición, sabiendo que cuando tú bendices, la semilla cae en tierra fértil y da fruto. Bendice a todos aquellos que también escucharán a través de internet este sermón. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, recuerdan que habíamos visto el domingo pasado acerca de cómo un hombre que aterrorizaba, por decirlo de alguna forma, o atemorizaba mínimamente a aquel grupo de cristianos que estaban en Jerusalén, iba con la misión de perseguirlos en cualquier ciudad donde estén, incluso en ciudades extrañas, según dice él mismo en las Escrituras. Y a eso iba a aquella ciudad, Damasco, acompañado de otros hombres, con las cartas que eran autorizaciones emitidas por las autoridades religiosas judías, para ir, presentarse en las sinagogas de cada ciudad que visitaba y explicar a qué es lo que venía a hacer. Específicamente venía a buscar, a apresar y llevar presos a Jerusalén a todo aquel que se identifique con Cristo. Lo cierto es que la historia, la tradición, dice que este hombre, cerca de un puente cercano a la ciudad de Damasco, vio un resplandor de luz, dice la Escritura, y cayendo en tierra el Señor Jesús le habló. Le explicó que lo que estaba haciendo era todo lo contrario a lo que él creía que era la obra de Dios. Y hemos podido analizar cómo Saulo de Tarso, aquel león rugiente que perseguía al cristianismo,
de pronto se volvió de león a una oveja más del redil. Y cómo fue salvado por el mismo Señor Jesús, cómo se arrepintió, cómo reconoció el señorío de Cristo. Y dice la Escritura que como él no podía ver, a causa de esa gran luz que decíamos de manera poética que brilló más que 1000 soles, quedó ciego y aquellos hombres lo tomaron de la mano y dice que lo metieron en la ciudad. Lo cierto es que Saulo no quedó apacible después de ese encuentro, sino que fue todo un quebrantamiento interno de años de creer que la justicia que él pensaba alcanzar a través de la ley y el trabajo que él pensaba que hacía, que era para Dios, no terminó siendo nada. Y como él mismo expresa, lo que él tenía por ganancia o por gloria, terminó siendo basura. Pero hay algo especial que Saulo hizo, que fue someter su espíritu y su carne a buscar al Señor en 3 días de ayuno y de oración. Lo cierto es que Dios, el Dios soberano que lo salvó, también estaba preparando lo que iba a ser el inicio de su vida espiritual y su ministerio también, referido a la iglesia, a los gentiles, a los judíos y a reyes, como vamos a ver un poco más adelante. Él estuvo orando y buscando al Señor. Y vamos al versículo 12, porque Dios le habla a un varón que estaba en Damasco, a un siervo, a un cristiano. Se cree que Ananías era el líder de la iglesia de allí, de Damasco. Y se cree que al ser uno de los líderes, posiblemente era el blanco o uno de los blancos que Saulo venía a buscar. Dios le habla a su siervo Ananías y le dice en el verso 12, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí podemos ver sencillamente cómo Dios, como el Señor Jesús, habla a su siervo Ananías y le hace un encargo. Que se levante de donde está, que vaya a un determinado lugar, que vaya por esa calle llamada Derecha, que busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él estaba orando. Dice el versículo 11, que es lo que me atrapó y me gustó mucho. Dice, porque he aquí, él ora. Qué estimada es, hermanos, a los ojos de Dios, las oraciones de su pueblo. Dice el libro de Proverbios que la oración del justo es gozo para el Señor. Y el recién convertido Saulo estaba orando. Y Dios veía y atendía a esa oración y movió a uno de sus siervos para que vaya a donde estaba este bebé espiritual recién convertido, Saulo de Tarso. Él estaba orando y había visto una visión de parte del Señor, que un hombre llamado Ananías venía, le ponía las manos y recobraba la vista. Es un encargo que parecería sencillo de cumplir, ¿verdad? Pero he aquí una característica bastante particular, que hubiese sido sencillo si a la persona que tenían que ir a buscar hubiésemos sido cualquiera de nosotros. Pero no era cualquiera de nosotros. Al que tenía que ir a buscar era uno que era temible por el pueblo cristiano. Era uno al cual
los creyentes le tenían temor, o por lo menos huían de él y de los que también perseguían a la iglesia. Un hombre que, como habíamos dicho el domingo pasado, se había encargado de perseguir a la iglesia, de entrar en las casas, de sacar a varones y a mujeres, sin importar la debilidad física que pudiera tener alguno u otro, los sacaba y los llevaba presos por causa de su fe. En muchas oportunidades dio su voto para que los matasen, e incluso guardó las ropas, dice, de los que apedrearon a Esteban. Y Ananías sabía quién era él. En el versículo 13 viene la objeción que Ananías dice al Señor. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Se dan cuenta? Ananías conocía los males que había hecho este hombre. Habíamos dicho que estos males encerraban varias cosas, entre ellos tortura, persecución y muerte. Y el verso 14 dice que él tenía autoridad para capturar a los cristianos, y Ananías lo sabía. Creo que esta objeción de Ananías podría decirse que fue un pensamiento o una objeción razonable. Cualquier ser humano hubiese pensado esto: Señor, me estás mandando, como decimos nosotros aquí en Argentina, me estás mandando a la boca del lobo, me estás mandando a una muerte segura. Ananías no sabía lo que había sucedido con Saulo, pero el Señor Jesús sí sabía lo que había pasado en el corazón de este hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor refuerza su primer mandato y le dice: ve, porque Saulo de Tarso es un instrumento escogido. Saulo de Tarso fue un instrumento escogido por Dios. Fue salvado soberanamente y fue escogido para un propósito especial, para llevar el nombre de Jesús delante de gentiles, de reyes y de judíos. Y si continuamos con el estudio y la lectura de Hechos de los Apóstoles, van a ver que ya Saulo, o con su nuevo nombre, Pablo, el apóstol Pablo, tuvo la oportunidad de predicar a Cristo a gentiles, a judíos y a personas que estaban en prominencia, a reyes. Se cree, o por lo menos era la intención del apóstol Pablo, apelar a César, al gran emperador romano, para llevar allí también el nombre de Cristo. Ante el riesgoso pedido del Señor Jesús a Ananías, brotó del corazón de este siervo el temor natural por su propia vida, que es lo que decíamos recién. Como les decía, Ananías era uno de los líderes de la iglesia de Damasco, y era uno de los blancos que Saulo venía a buscar. Pero noten ustedes la respuesta de Ananías, que no es una excusa válida para no hacer lo que Jesús le manda. ¿Cambió la objeción de Ananías la soberana voluntad de Dios? No la cambió. El Señor le dijo: ve. Le dijo: ve. Pero Señor, ve. Y Ananías fue. Dice el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa. Noten, hermanos, que Dios rindió al cazador, lo abrumó, lo dejó ciego, pero especialmente lo regeneró y lo transformó.
El mismo Salvador mandó a la presa para que a través de él sea lleno del Espíritu Santo y recobre la vista. A mí me maravilla esto. Qué maravilloso que es el Señor. No hay hombre que pueda pararse delante de él y no doblar sus rodillas al instante. ¿Qué hombre más temido que Saulo de Tarso? Un hombre preparado, con poder, con un corazón malvado, que fue a buscar a su presa en Damasco. Y sin embargo Dios lo rindió, lo abrumó, lo dejó ciego, pero lo regeneró y lo transformó. Y mandó a la presa que él iba a buscar, a que lo busque, lo visite, ore por él y recobre su visión. Qué maravilloso que es nuestro Señor, que hasta se podría decir qué irónico que el hombre pueda intentar cambiar algún plan de Dios. Cuando Ananías presentó su objeción, Dios, el Señor, le dijo, ve, y Ananías fue. Y ahí surge el título, hermanos, de esta meditación, de este sermón. Obediencia sin objeciones. Obediencia sin excusas. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, usted tiene que obedecer al Señor entonces. Si usted no obedece al Señor es porque usted no le ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ananías obedeció, tan sencillo como eso. Dejó de ver quién era Saulo, lo que había hecho y la reputación que tenía. Simplemente obedeció. Simplemente obedeció. Y fue, dice el verso 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, escuchen, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La obediencia de Ananías fue la confirmación de la visión de Saulo, porque Saulo había tenido una visión de parte del Señor, que entraba un hombre que se llamaba Ananías, que oraba por él y recobraba la vista. Entró Ananías y la aclaración que le hace el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, fue lo que confirmó a Saulo que Ananías era el hombre de Dios que él estaba esperando. Dice el verso 18 que al instante cayeron de sus ojos como escamas y recibió la vista, mostrando que esta incapacidad que recibió después del encuentro de Jesús fue sobrenatural. Y la sanidad que recibió también fue sobrenatural. Y noten lo que hizo. Y levantándose, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Verso 18. Y levantándose fue bautizado. Vemos también aquí en Saulo de Tarso obediencia, identificación con Cristo. Se bautizó en el nombre del Señor, demostrando a todas las personas que estaban a su alrededor públicamente que él ahora pertenecía a Jesucristo el Señor. Dice que una vez que sucedió esto, él cortó el ayuno, tomó alimento, recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, qué hermoso es esto, porque miren cómo el pecador salvaje, astuto, quiere interrumpir la obra de Dios, cómo Dios soberanamente lo salva, lo rescata, lo regenera, lo transforma y lo hace uno de su redil, una oveja más de su redil. Y noten cómo ahora Saulo no encontró reposo más
que en la iglesia. Saulo podría haber vuelto a Jerusalén y estar con la gente con la que él estaba, pero no volvió a Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo? Y estuvo Saulo, verso 19, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente fue a la iglesia y convivió con los hermanos. Y sintió el amor de la iglesia. Sintió el amor de Ananías. Sintió el amor de aquellos a los cuales él venía a perseguir, a apresar y a llevarlos a Jerusalén. Esa es la iglesia del Señor. Yo creo que Saulo, aparte de la experiencia sobrenatural con Jesús que marcó su vida, otra cosa que marcó su vida fue el amor de sus hermanos. Saulo habrá pensado en su interior, al estar así como nosotros ahora reunidos, pensar que yo venía a apresar a estos. Y estos ahora solamente me brindan amor. Me abrazan y me dicen hermano. Cuando el mundo recibe mal, devuelve mal. Pero cuando el cristiano recibe mal, no puede devolver lo mismo. Devuelve bien. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo no podía contener en su alma, y como quizás dijo Jeremías, había algo que ardía en mi interior. En el interior de Saulo ardía la fe nueva, genuina, en que Jesucristo era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y dice que enseguida predicaba en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es ese el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esa vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Yo creo que este hubiese sido el pensamiento de cualquiera de nosotros si hubiésemos estado allí. Estaban confundidos. ¿Acaso no es este el que venía a llevarlos presos? ¿Y ahora qué hace? Está predicando lo que él odiaba. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, yo creo que todo lo que vemos en el actuar de Saulo tiene que haber estado relacionado con lo que escuchó en la iglesia de Damasco, con lo que él ya conocía de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Porque recuerden que él era un judío instruido en la ley, conocía la ley. Tuvo la oportunidad de ser instruido bajo los pies de un gran maestro judío, de un gran rabino, Gamaliel, venerado por los judíos. O sea que era un hombre que conocía al Dios del Antiguo Testamento. Pero al pasar días con la iglesia, también creo que su corazón fue influenciado por la obra del Señor y por las enseñanzas del Señor. Por eso vemos a Saulo predicar a Cristo. Por eso vemos a Saulo demostrar, esforzarse, demostrando que Jesucristo era el Señor, el Salvador. Vemos en Ananías obediencia sin condiciones, sin objeciones, sin excusas. Y vemos en Saulo también un creyente obediente. Porque cuando recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, fue empoderado para hacer la obra de Dios, se bautizó. Y comenzó a enseñar que Cristo era el Salvador. Y ahora, hermanos, déjenme llevar esta meditación a nuestros corazones y a nuestras vidas. Ustedes saben que el diccionario dice que la obediencia
es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Los que somos empleados, sabemos que si nuestro jefe dice, haga esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que nos están indicando. Si lo hacemos, estamos cumpliendo con lo que nuestro jefe nos indica. Eso es obediencia, acatar la voluntad de la persona que manda. Y ustedes saben que cuando yo veía esto y veía el ejemplo de Ananías, lo trasladaba a mi vida. Y decía, ¿soy tan obediente como Ananías? O mucho menos, ¿soy obediente a lo que Dios me muestra? Y ustedes saben que aquí he buscado algunos ejemplos de lo que el Señor quiere de nosotros. Y vamos a ir buscándolo de a poco e ir simplemente leyéndolo para que podamos recordar qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vuelvo a repetir, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Amo a mis hermanos con amor fraternal? Ustedes saben que es muy triste escuchar cómo cristianos desprecian a otros cristianos. Yo diría que aquellos que actúan de esa manera no se identifiquen con Cristo, porque el desprecio que es contrario al amor no es una característica normal, natural en un cristiano. Hoy hay iglesias que desprecian a otras iglesias. Hay creyentes que se creen tan puros, tan santos, con una doctrina tan pura y tan angelical, que desprecian a sus hermanos, que conocen un poquito menos, o que están confundidos, o que simplemente piensan diferente en cuestiones que no son fundamentales a la fe. Ese sentimiento debe desaparecer de la iglesia de Cristo. Y en nuestra iglesia, hermanos, no debe anidar un sentimiento así. Y sépase que se va a disciplinar ese pecado, porque debemos cuidar lo que dice aquí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta semana estuve charlando con un hermano que hace muchísimo que no veía. Y ¿saben lo que noté en este hermano cuando comenzamos a conversar unos minutos? Noté a un creyente muy herido, dolido, y por ende que menospreciaba y atacaba a sus hermanos. Yo decía dentro mío después, reflexionando, este hermano tiene años en la fe y todavía no ha madurado lo suficiente para saber sacar esa raíz de amargura de su corazón. Y me consideraba a mí mismo, porque yo también soy hecho con la misma masa. Y decía, Señor, cuida mi corazón. Yo no quiero pensar así. Por más que otros creyentes hayan hecho tal o cual cosa en mi contra, o me hayan herido, o hayan pecado contra mí, ayúdame a perdonar y a no guardar rencor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Efesios 4:32 nos habla acerca del perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso pasaje. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando usted piense que le han ofendido en tan grandes maneras, la ofensa, la herida es tan grande, tan profunda que usted no los puede perdonar,
Recuerde lo que dice la última parte de este versículo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Su pecado y mi pecado mataron al Señor Jesús. Ahora, el pecado que le hizo su hermano a usted, ¿es tan grande como el que usted hizo para que Cristo muera? No sé si se entiende el ejemplo que quiero dar. Cada vez que sintamos que es tan grande la ofensa que no podemos perdonar, recordemos la cruz. Recordemos la cruz. Porque allí Dios nos perdonó. Hechos 2:38. Dice la Escritura. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautismo. El etíope, cuando fue salvo, le dijo a Felipe, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le impedía nada. Y se bautizó. Saulo fue salvo y dice que cuando recobró la vista, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue y se bautizó. Hermano que todavía no ha sido bautizado, ¿qué está esperando para bautizarse? Para identificarse con el Señor. Eso es obediencia. Dice el versículo, arrepentíos y bautícese. Si usted ya se arrepintió, usted debe obedecer al Señor y bautizarse. En cuarto lugar, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:17. Muy cortito el versículo. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. No debería pasar un día en que nosotros no hayamos hablado con nuestro Dios, haber derramado nuestro corazón delante de Dios, haber intercedido delante de Dios, haber adorado a Dios en ese lugar secreto, apartado, en la intimidad. Orad sin cesar, hermanos. Spurgeon decía que no hagas nada, no hables con ningún humano antes de orar. Levántate y ora. No hables con nadie, levántate y ora al Señor. La oración de los justos, como decía en el comienzo, es gozo para el Señor. En quinto lugar, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Fíjense que no dice, escuchen prédicas por internet. No dice eso. Es bueno escuchar prédicas con internet. Yo escucho prédicas. Me gusta escuchar maestros y mientras hago alguna cosa, estoy escuchando y aprendiendo y deleitándome en el Señor. Pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es tomar las Escrituras, abrir las Escrituras, leer las Escrituras y escudriñar en ellas. Escarbar en ellas. Tomarlas y tratar de entenderlas pidiendo a Dios su guía y su entendimiento. Aplicarla a mi vida. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Congregarnos, hermanos. Congregarnos. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó,
Yo tenía 12 años aproximadamente y la iglesia en la que fui tan bendecido quedaba en una zona rural, en el campo, allí en Catamarca. Y yo recuerdo que no me perdía los miércoles la reunión de oración, los sábados la reunión de estudio bíblico y los domingos la reunión de adoración y la cena del Señor. El Señor me impulsó como usted también, con ese fuego del primer amor, con esa atracción por el Señor, a congregarnos, a aprender, a disfrutar de la comunión con los hermanos. Saulo fue convertido, fue bautizado y ¿qué hizo? Fue a la iglesia, a estar con los hermanos, a convivir, a conocer a sus hermanos. Hace poco escribí una historia, una alegoría, que se llama No tengo motivos para orar. Y era una suerte de conversación entre un pastor y un joven. Y resultó ser de que el joven solo oraba por sus cosas, por eso ya estaba cansado de orar siempre por lo mismo. Y el pastor lo exhortó, lo alentó a que comience a conocer la vida de sus hermanos e iba a notar cómo iban brotando los motivos para agradecer, para orar, para interceder, para aconsejar. Y eso sucede, hermanos, con nosotros. Cuando dejamos de congregarnos, es como, y me gusta siempre poner este ejemplo tan sencillo, es como apartar una brasa del brasero, del fuego. La brasa solita no conserva el calor y de a poco, o mejor dicho, más rápido que donde está la fogata, se apaga. De igual manera, hermanos, no desprecie la iglesia. Congréguese. Los que me escuchan a través de este audio, congréguense. Está bien escuchar prédicas y escuchar los maestros que Internet nos acerca y son una bendición. Pero la voluntad de Dios es que usted se congregue y usted escuche al maestro local que Dios le ha puesto sobre su vida. Que escuche a su pastor. No dejando de congregarnos. En séptimo lugar, Primera de Pedro 3:11. Dice el versículo, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Apártese del mal y haga el bien. Uno de los requisitos para que Dios limpie nuestros pecados es apartarnos del mal. Dice que aquel que confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Muchos creyentes hoy están en una telaraña, enredados en el mundo, enredados con el pecado, porque pecan, confiesan sus pecados, pero no se apartan. Siguen concurriendo a los lugares donde el pecado está allí. Siguen relacionándose con personas que los llevan a pecar. Y no cortan con las redes que el mundo los tiene presos, arraigados, atados. Escuchaba esta semana un sermón donde un joven le decía al pastor que había terminado de predicar que él quería cortar con todo tipo de pecado que le estaba afectando. Y lloraba el joven y el pastor le dijo, bueno, como estaban en una casa de familia, vamos a tu dormitorio para empezar a cortar con todo lo que te hace mal. Y bueno, el joven no quería que descubran lo que él tenía ahí en su dormitorio. Entonces el pastor le dijo, ¿te das cuenta? Vos no querés en realidad cortar con el pecado. Si usted quiere cortar con el pecado, tiene que ser drástico, como dijo el Señor Jesús. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que entres al cielo manco y no con las dos manos al infierno. Es una ilustración, ¿no?
Si no, andaríamos sin las manos, sin los pies, sin los ojos, sin la lengua. Hermanos, pero así de drásticos debemos ser cuando tratamos con el pecado. Si hay algo que me lleva a pecar, lo tengo que cortar y sacarlo de mi vida. Porque no es la voluntad de Dios que eso esté en mi vida, en mi interior, en mi familia, en mi casa. Córtalo y échalo de ti. Apártate del mal. ¿Hay algo que te hace mal, hermano? ¿Hay algo que te lleva al pecado? ¿Alguna persona, alguna amistad? Cortala de tu vida. Cortala. Si tenés que salir de grupos de redes sociales porque publican cosas que ofenden la santidad de Dios, salí de los grupos. Por más que te tilden de lo que sea, es preferible que te menosprecien por tu santidad a que te abracen los pecadores y digan, este es uno de nosotros. Si tenés que dejar de ir a reuniones donde solamente vas a perder el tiempo, deja de ir, cortá con el pecado. Que el Señor nos dé sabiduría, te dé sabiduría y me dé sabiduría a mí para saber qué cosas cortar de nuestras vidas. ¿Saben qué, hermanos? Hay tantos hombres y mujeres de Dios con tanto talento, con tantas virtudes, con tantos dones del Señor, que hoy no le pueden servir porque están enredados en el mundo. Dios no va a usar herramientas sucias, no las usa. Ahí quedarán. En octavo lugar, hermanos, Mateo 28, 19. Es un pasaje que todos lo conocemos. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay otro precioso mandamiento del Señor, que evangelicemos, que hagamos discípulos. Y esto es algo que no debemos esperar a que haya una campaña de evangelismo, a que nos organicemos. No. Si a usted le gusta salir a caminar, salga a caminar y lleve folletos en el bolsillo. Y cuando vea gente que está sentada, conversando, disfrutando la tarde, déle un folleto, acérquese, entréguele. Usted va a comprar algún comercio. Todos nosotros hacemos esa actividad. El comerciante es una buena oportunidad para dejarle un folleto, para predicarle. Me gusta una historia que siempre cuenta el hermano Evis Carballosa, que dice que a él le encanta predicarle a los vendedores callejeros. Porque viene el vendedor callejero ansioso porque le compre algo y le dice, bueno, yo te escucho 5 minutos, pero vos después escuchame 5 minutos a mí. Y cuando el vendedor le explica el producto, todo y termina, dice, bueno, ahora vos escuchame 5 minutos a mí. Y le comparte el evangelio. Cuando vamos a cargar nafta, el que nos vende allí también es un alma que ya está condenada si no es salvada por el Señor. ¿Se da cuenta que hay muchas oportunidades para evangelizar? En los semáforos, cuando alguien nos viene a pedir una monedita, podemos darle una limosna y un folleto. Hay muchas oportunidades. Pidamos a Dios sabiduría para hacer del evangelismo un estilo de vida y no un evento. Vamos a orar, hermanos, para terminar este sermón. Y quiera Dios que esta semilla de la obediencia caiga en tierra fértil. Confiamos en lo que dice la Escritura, que la palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Oramos. Padre Celestial, gracias nuevamente por esta tarde y por tu palabra, Señor. Queremos reconocer que ella es todo lo que necesitamos. Es nuestra guía, Señor, nuestro consuelo, nuestro aliento, nuestra brújula. Es la que nos corrige, nos exhorta, nos alienta. Y Señor, queremos que tú hagas germinar esta semilla que hemos escuchado hoy.
que esta virtud de la obediencia germine, Señor, y dé fruto. Que podamos ser creyentes obedientes, como Ananías. Que no miramos lo que los ojos humanos ven, sino que confiamos en tu soberanía y por ello obedecemos. Ayúdanos a amarnos, a perdonarnos, a evangelizar, a orar, a escudriñar las Escrituras, a congregarnos, a todo lo que hemos mencionado a modo de ejemplo. Queremos, Señor, ser una iglesia bíblica. Te pedimos que nos ayudes y que nos corrijas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.